Qué lindo estar acá. Qué alegría estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contento de estar en la casa de Dios. Qué linda bendición poder verlos a todos, mis hermanos. La verdad que una inmensa alegría poder compartir esta fiesta con los jóvenes y nos sentimos más jóvenes todavía, así que estamos muy alegres de compartir esta fiesta con ustedes. Tengan la amabilidad de recibir sus asientos. Quiero también felicitar a los jóvenes de este lugar también por la realización de este evento. Bueno, estaba viendo también lo que han preparado y miraba cada uno de los carteles que allí son las obras que el apóstol Pablo, cuando escribió este versículo lema que han elegido, que dice que debemos haber crucificado. De cada una podríamos sacar un mensaje, una prédica. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Y bueno, cuando me extendieron la invitación, el hermano Roberto, y bueno, más o menos íbamos ahí hablando y pidiendo por sobre todas las cosas la guía del Señor para lo que en estos días teníamos que transmitir, que queríamos dejar una palabra, y por sobre todas las cosas que sea con la guía de Dios, porque nosotros podemos pensar, planear, pero lo más importante es lo que Dios nos da. Porque yo le puedo conocer a usted personalmente, pero ¿quién conoce su corazón? ¿Quién conoce mi corazón? Solamente Dios. Entonces lo que Dios nos pueda dar y guiar es lo que realmente también vamos a necesitar y lo que nos va a ayudar. Y bueno, me han presentado este lema y dije, estamos más o menos igual, porque por ahí orando al Señor he tenido más o menos, no digo exactamente el mismo texto, pero sí más o menos todo relacionado a este tema. Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso y del que debemos cuidar. Hoy más que nunca el mundo nos ha presentado una vida para sacarnos de los planes de Dios, para llevarnos, para hacernos creer que aquello es lo más lindo. Y en esta noche quiero hablar de la caída de un fuerte. Y quizás usted ya va a saber de quién voy a hablar. Y quiero hablar y un poquito tomar algunos pasos de lo que fue la caída de Sansón. Así que les invito a compartir en el libro de Jueces. Allí quiero compartir unos versículos juntamente con ustedes. Y bueno, también vamos a estar todos estos días, estas reuniones, más o menos en el mismo pensamiento, en el mismo tema, y que el Señor nos ayude a poder acercarnos más a Él, a entregarnos a Él el 100%. Porque a veces tenemos la idea de entregarle una parte de nosotros, pero Dios quiere todo de nosotros. Jóvenes, Dios quiere todo de ustedes, no una parte, quiere todo. Y ojalá que este fin de semana sea un fin de semana que marque nuestras vidas, marque la vida de cada uno de ustedes, como también le he pedido a Dios que marque la mía, porque todos necesitamos realmente tener ese verdadero compromiso con Dios. Jueces capítulo 13, y voy a resumir, no voy a leer, es larga quizás toda la historia, pero sí se lo dejo principalmente a los jóvenes, pero a toda la iglesia. Pero tratándose de un congreso juvenil y tratándose de la vida de un hombre que comenzó desde niño en los propósitos de Dios, pero que terminó tan mal su vida. Invito a que lean esta historia con mucha atención, detalladamente, cómo Sansón fue perdiendo todo aquello tan lindo que Dios le había dado. Jueces capítulo 13, y voy a leer el versículo 7. Bueno, aquí vamos a encontrar esta historia donde había un hombre llamado Manoa, su mujer estéril, que no podían tener hijos, pero Dios manda un ángel para decirle que de pronto iban a ser un hijo y que ese hijo iba a ser juez, iba a ser un libertador para Israel.
Y quiero leer el versículo 7 y 8, donde la mujer ya le cuenta a su marido Manoa que el ángel la había visitado, y ella le dice: y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Amén. Yo dije, qué lindo comienzo para la vida de un niño, desde un bebé, donde Dios tenía un propósito marcado con esta vida. Dios ya había planeado un propósito desde tener una mujer estéril, que de pronto iba a suceder el milagro y ella iba a concebir. Y Dios le mandó el ángel le dio las reglas de cómo ella debía cuidarse, porque este niño iba a ser un niño consagrado a Dios. Iba a ser nazareo, dice, nazareo a Dios, un muchacho consagrado. Y aquí dice que el ángel le dijo: será hasta la muerte. Ese era el plan de Dios, pero a veces nuestra vida puede hacer que el plan de Dios no se cumpla. Nuestras acciones, nuestras actitudes pueden llevar a que el plan de Dios no se pueda cumplir en nuestra vida. Y lo que quiero mirar un poco en esta noche es todas las cosas que Sansón fue dejando y permitiendo en su vida, que truncaron el plan de Dios en su vida. Cómo Sansón se fue dejando llevar y terminar sin que el plan de Dios realmente fuese como Dios lo había querido. Y para tomar así un poquito, y como dije, voy a ir resumiendo y solamente leyendo algunos textos para no leer toda la historia. Fue la primera vez que Sansón erró, y en el capítulo 16, ya el versículo 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Una mujer de los filisteos y mujer ramera empezó con el pecado. Sansón empezó descuidando su vida y él pecó. Él sabía que no tenía que llegarse a una mujer que fuese fuera del pueblo de Israel, pero ya buscó allí y se llegó a una mujer ramera. El pecado fue el primer paso para la destrucción de su vida, del propósito de Dios en él. Y si yo le pregunto a los jóvenes, ¿quién no está tentado a pecar en este tiempo? Todos, porque la tentación está siempre, en todo momento, en todo lugar. Cuando menos nos damos cuenta, la tentación se presenta, la tentación al pecado. Y cuando el pecado se apoderó de nosotros, entonces viene nuestra caída, nuestra destrucción, la destrucción del propósito de Dios en nuestra vida. Sansón se llega a esta mujer ramera y ahí comenzó su destrucción. El pecado entró en él. Ahora Sansón hizo como que nada, porque allí, cuando él está en esa ciudad, en Gaza, los filisteos se enteran que Sansón está, y entonces, sitiaron la ciudad. Dijeron: antes que amanezca, o cuando él va a salir de la ciudad, allí en la puerta de la ciudad lo vamos a prender y lo vamos a matar. Pero Sansón dice que se levantó a medianoche y arrancó las puertas de aquella ciudad con ese poder que Dios le había dado, poder sobrenatural que Dios le había dado a él. Arrancó las puertas y se fue. Y ese es el gran peligro, que a veces nosotros creemos, pero Dios está con nosotros. Claro, y por eso dije, ¿quién nos conoce? No nos conoce verdaderamente el que nos ve. A veces decimos que
que bueno, ¿qué ven la gente de nosotros? Y bueno, si miraban a Sansón, ¿qué veían? Un hombre nazareo, consagrado a Dios, que aún seguía conservando esa fuerza sobrenatural. Pero ¿cómo estaba su corazón? Su corazón ya tenía pecado. Su corazón ya se estaba apartando de Dios. Así que téngalo presente. No es lo que vemos en las personas, es lo que hay en el corazón. ¿Y quién conoce lo que hay en el corazón? Lo conoce Dios. Sansón allí todavía conservaba su larga cabellera, que era símbolo del voto que él había hecho con Dios, que era un voto sagrado, de que mientras él tenía esa cabellera, esa fuerza de Dios iba a estar en él. Y el que lo miraba no sabía, pero Sansón ya estaba en pecado. Aún conservaba la fuerza, pero ya estaba cayendo de su vida, estaba cayendo de los propósitos de Dios. Había entrado el pecado en él. Se mostraba como Dios había querido, pero ya su corazón se estaba apartando de Dios. Y en esta noche te pregunto, ¿cómo está tu corazón? No lo que tú me puedas mostrar hoy aquí será solamente para los ojos de los hombres, pero Dios va a mirar el corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón delante de Dios? Jóvenes, iglesia, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? En el corazón de Sansón ya había pecado, en su vida había pecado. Él aún seguía teniendo fuerza, seguía demostrando poder. No te dejes engañar. Hay gente que demuestra poder, pero a veces no es lo que vemos, es lo que hay en el corazón. Y preocúpate por lo que hay en tu corazón, porque eso es lo que cuenta realmente delante de Dios. Empezó el pecado en su vida y empezó el fracaso para él. El versículo 4 y versículo 5, allí tenemos algo más. Sansón siguió dejando dominarse por sus sentimientos. Él no guardó su corazón. Hay un proverbio muy conocido que dice: sobre toda cosa guardada guarda el corazón, porque de allí mana la vida. Y por eso dije que es importante el corazón, porque lo que nosotros tenemos en el corazón es lo que mañana vamos a hacer. Hoy no lo hacemos, pero mañana sí, porque desde ahí nacen nuestras intenciones. ¿O qué dijo Jesús? ¿No dijo acaso que lo que sale del corazón es lo que contamina? Claro, porque de ahí se va produciendo lo que mañana actuamos. Versículo 4 y 5 dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sores, la cual se llamaba Dalila. Otra vez, Sansón desafiando a Dios, porque tenía prohibido él tomar por mujer a alguien que fuese fuera del pueblo de Israel. Y otra vez él va y se enamora de una mujer filistea. Otra vez él va y se enamora de la mujer que no tenía que enamorarse. Pero Sansón, y esto lo vamos a encontrar como una repetición en la vida de Sansón, Sansón siempre hizo lo que él quiso. Sansón siempre tuvo ese capricho de lo que él sentía o quería, eso quería hacer. Y no importaba ni el consejo de los padres, porque en cierta oportunidad los padres también le hablaron, pero él no lo entendía. Cuando él se proponía algo, él iba y lo hacía. Y muchas veces caemos en eso, en nuestro propio capricho, y desafiamos a Dios. Vamos en contra de lo que Dios ha planeado y ha propuesto para nuestra vida. Se enamora de esta mujer y esta fue su gran ruina, su gran decadencia, porque esta mujer llegó a su vida solamente para destruirlo. Esta mujer nunca tuvo un amor verdadero y real por Sansón, sino que lo engañó y él fue engañado y fue para destrucción suya. Enseguida vamos a encontrar que
Dalila empieza a preguntarle en qué consistía su fuerza. Y él trató de luchar, porque como dije, él era un hombre fuerte. Y por eso dije, voy a hablar de la caída de un fuerte, del fracaso de un fuerte. Y a veces nosotros nos creemos demasiado fuertes y creemos que nosotros solo vamos a poder. Nosotros solos no vamos a poder. Esa lucha que nosotros mantenemos con nuestra carne, con nuestras pasiones y deseos, no las ganamos si no buscamos a Dios, si no nos mantenemos en los propósitos y en los planes de Dios. Sansón ya había salido del propósito de Dios y creyó que iba a poder solo, pero no pudo. Cuando esta mujer empieza a tratar de sacar en qué consistía esa fuerza sobrenatural que él tenía, el que hace, él empieza o trata de dar vueltas para no decirle la verdad. Entonces empieza a dar que si lo ataban con mimbres verdes, él dijo, mi fuerza ya va a salir de mí. La mujer, ¿qué hace? La mujer cuando lo ata, lo primero que le dice, Sansón, los filisteos contra ti. Y él dice que rompió todos esos mimbres y escapó. La fuerza aún estaba, pero él se estaba apartando de Dios. Por eso no te dejes engañar. No es la capacidad de la persona, no es lo que vemos, es lo que hay en el corazón. Veían en Sansón una persona aún fuerte, capaz de romper estos mimbres, dice, como si nada era. Pero Dios se estaba apartando de él. Ya él no estaba en los planes de Dios. Ahora lo que me llama la atención es cómo el enemigo va engañando a nuestra mente. ¿Qué pensó Sansón cuando la mujer le dijo, Sansón, los filisteos contra ti? Que se dejó engañar, que se dejó aún seguir presionando. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces y 3 veces él trató de engañar a la mujer y no decirle en qué consistía su fuerza. Y ella siempre le decía lo mismo. Ella lo ataba y le decía, los filisteos contra ti. Pero el pecado enceguece. Él no podía ver que lo estaban queriendo destruir. No podía ver. Él creía que era como un juego y que siempre él iba a escapar, que él siempre iba a poder. No se pudo dar cuenta que cada vez que lo ataban le decían, los filisteos contra ti. Pero él no se daba cuenta. Él seguía ese juego y muchas veces seguimos así. El pecado enceguece y coqueteamos con el pecado, pero el pecado va a traer destrucción a nuestra vida. Él se dejó trabajar hasta que llegó un momento que él no pudo más. Y esto es también lo que puede llegar a nuestra vida si no cuidamos. Vamos a leer el versículo 16. Fíjese lo que dice. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. A mortal angustia. Él ya no pudo más. Por eso dije, no trates de luchar solo. Si Dios no está contigo, si Dios no está con vos, si tú no pides y no buscas la ayuda de Dios, solo no podemos, solo no vamos a vencer. Aquí fue ejercido sobre él cada vez más presión, y es lo que el pecado hace. Es lo que el enemigo hace a través del pecado, oprimirnos hasta que él se sintió en un callejón sin salida. Dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Él no pudo más. Ya la angustia se apoderó de él y él no tenía escapatoria. Y ahora él declaró en qué consistía su fuerza. Y él dijo, yo soy hombre consagrado a Dios. Por eso no ha pasado navaja por mi cabeza,
Por eso conservaba ese cabello, era un voto que había de él y Dios. Declaró su corazón, declaró en qué estaba su fuerza. Ahora que él no se dio cuenta, él no pudo recapacitar en todas las veces anteriores. 3 veces habían pasado que ya aquella mujer le decía lo mismo: los filisteos contra ti. ¿Qué pensó él? Ya le estaban demostrando que querían prenderlo, que querían destruir su vida, pero ahora estaba totalmente enceguecido. Sus pasiones, su deseo de estar con aquella mujer lo habían cegado. Sus pasiones pudieron más que su razonamiento. Ya no pudo razonar. Él declaró en qué consistía su fuerza, pero que aún él se dejó seducir por aquella mujer. Dice que aquella mujer lo acarició en sus rodillas y lo hizo dormir. No escapó él, aunque hubiese declarado, podía haberse escapado todavía, pero se dejó dormir como las otras veces. Y ahora él creyó, dice que iba a escapar como las demás veces, pero no escapó, porque ahora sí, dice que vinieron, raparon su cabeza y Dios se terminó apartando de él. Ahora, la fuerza no consistía en su cabello, en que si lo tenía o no lo tenía. Sí era un voto y él rompió ese voto con Dios, declarando que en eso estaba su fuerza. Cortaron, raparon su cabeza y Dios se apartó del todo de él. Dios le dio oportunidades. Les dio 3 oportunidades en todo este pasaje que hemos leído. Pero Sansón nunca recapacitó, nunca se volvió a Dios y decir: Señor, estoy errando. Señor, estoy yendo al camino de la perdición. Estoy yendo a la destrucción de mi vida, a la destrucción de tu propósito en mí. 3 oportunidades le había dado Dios. En la 4ª, Sansón declaró en qué estaba su fuerza y Dios se apartó de él. Y allí dice que sucedió lo mismo que las veces anteriores. Y Dalila le dice: Sansón, los filisteos contra ti. Y él pensó que iba a escapar como las demás veces, pero ya Dios no estaba con él. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu vida, no la conozco yo. Tú sabes cómo está tu corazón. Jovencita, jovencito, tú sabes tu corazón. Tú sabes si estás cerrando. Tú sabes si has dejado entrar el pecado o no. Y en esta noche no vengo para condenarte, sino vengo a decirte: Dios da oportunidades. No dejemos pasar las oportunidades que Dios da, como les dio a Sansón. Pero Sansón prefirió dejarse gobernar, dejarse dominar por sus sentimientos, por sus pasiones. Y eso fue lo que ocurrió desde que él comenzó con el pecado. Y siempre él dejó dominar su vida por sus propios deseos. Por sus propios deseos. Hasta que sus propios deseos nublaron su razonamiento. Él no pudo razonar más. Ahora él creyó que iba a escapar, pero no escapó. Entonces fue presa del enemigo. Y el enemigo no tiene piedad. El enemigo lo primero que hizo, le sacó los ojos. Le sacó los ojos. El enemigo no tiene piedad. No dejemos que el pecado esté en nuestra vida y porque el enemigo va a ser desastre. Va a ser desastre en tu vida. Hoy contaba el pastor de aquellos jóvenes que estaban en la cárcel. El diablo no perdona, el enemigo no perdona. No dejemos que el pecado more en nosotros. No dejemos. Dios da oportunidad. El Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo 38. Allí dice el pasaje que Jesús, al que quiere ser libre, Jesús le hará verdaderamente libre. Y quizás esta noche necesites que Dios te libere, que Jesús te ayude a liberarte de pasiones que gobiernan tu vida, deseos que
están nublando ya tu vida y no puedes ver la realidad que vives. Crees que vives una linda realidad. Sansón, para su propia carne, para sus propios deseos, vivía una linda realidad. Empezó viviendo una linda realidad. Vivió un amor que parecía hermoso, pero eso fue para destrucción de su vida. Eso fue nublando el razonamiento de Sansón hasta que él no supo la realidad que vivía y fue presa del enemigo. ¿Y cómo terminó la vida de Sansón? En una triste realidad. Leímos que el ángel dijo, nazareo hasta que muera. Ahora él no fue nazareo hasta su muerte. Él truncó los planes de Dios para su vida. Él dejó que las pasiones, los deseos, dejarse llevar por los propios deseos de la vida, truncaron los planes de Dios. Y él no fue nazareo hasta su vida. El enemigo rompió ese voto que él tenía con Dios, porque él lo había declarado. Y fue lo primero que hizo el enemigo, romper, interrumpir ese voto. No dejes que los deseos gobiernen tu vida. No dejes que tus propios deseos trunquen los hermosos planes que Dios tiene para tu vida. Sansón tuvo un comienzo hermoso. Desde antes que naciera, él ya estaba en los propósitos de Dios. Tu vida también, joven, hermano, tu vida estaba en los propósitos de Dios. Pero ¿qué hacemos? No dejemos que nuestras pasiones, nuestros deseos trunquen los planes de Dios en nosotros. Pongámonos en la voluntad de Dios, en lo que Dios espera de cada uno, y Dios nos irá llevando, irá cumpliendo sus propósitos en nosotros. Este es el mensaje que en esta noche tengo para dejarles, y quiero invitar a que se pongan de pies y podamos meditar un tiempo en la oración, pero por sobre todas las cosas podamos meditar en nuestra vida. ¿Cómo está tu corazón? No pienses en lo que muestras hoy aquí ni en lo que muestras frente a los hombres. Piensa lo que hay en tu corazón. ¿Cuáles son tus intenciones, tus deseos, tus pasiones? ¿Será que ellos gobiernan y ya no razonas? ¿O será que puedes razonar todavía y decir, aunque yo deseo esto, pero esto me va a hacer mal? Esto me puede llevar al fracaso. Esto puede truncar los planes de Dios en mi vida. ¿Cuántos han quedado en el camino y Dios no ha podido cumplir su propósito en ellos? Porque muchos vivieron como Sansón. Vivieron en su capricho, hicieron caso a su deseo, hicieron caso a sus pasiones y no miraron en lo que Dios esperaba de ellos. Que el Señor te ayude en esta noche. Quiero orar y quiero que medites en tu vida. Y no sé cómo estás tu vida. Si estás bien, dile, Señor, ayúdame a seguir viviendo en tus propósitos. Pero si sientes que el pecado ha entrado, o quizás esas pasiones, esos deseos son tan fuertes que a veces quieren llevarte fuera de los planes de Dios, es una noche que puedes acercarte a la cruz, símbolo del sacrificio de Cristo, símbolo de la victoria para el Hijo de Dios. Acercarnos a la cruz y decirle, Señor, quiero crucificar mis pasiones y deseos allí en la cruz. Y Dios te va a dar victoria. Cristo te va a dar victoria. Quiero estar orando, Padre. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo maravilloso que nos has regalado, de estar en tu presencia, de meditar tu palabra. Tu palabra es hermosa y maravillosa, y que esa palabra siga hablando a nuestra mente, a nuestra conciencia,
a nuestro corazón. Permita que cada uno de nosotros lleve esta palabra en sí y podamos meditar qué es lo que hay en nuestro corazón. Sansón tenía una vida poderosa, pero en su corazón había pecado. Su corazón ya estaba lejos de ti. Que cada uno de nosotros pueda tener un corazón íntegro delante de ti y que pueda estar lleno de ti, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada joven, cada hermano, cada amigo que en esta noche ha escuchado tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.